Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula Un hombre común. A lo largo de la historia de la humanidad existió una curiosa tendencia a confundir la importancia con la visibilidad. Las personas hablaban de reyes, presidentes, generales, científicos, artistas y celebridades como si fueran los protagonistas de la civilización. Los libros registraban sus nombres, las estatuas inmortalizaban sus rostros. Los documentales narraban sus logros. Parecía lógico pensar que el mundo avanzaba gracias a ellos, pero la verdad era mucho más sencilla. La mayor parte de la historia humana siempre había sido escrita por personas que jamás aparecían en un libro, personas que despertaban antes del amanecer para trabajar, personas que regresaban a casa cansadas, personas que amaban, que sufrían, que envejecían y desaparecían sin dejar más huella que los recuerdos de quienes los conocieron. La humanidad no estaba construida sobre héroes, estaba construida sobre gente común. Y el hombre elegido para representar a toda la especie pertenecía precisamente a esa categoría. Durante los días posteriores a la selección, periodistas de todos los rincones del planeta intentaron descubrir algo extraordinario sobre él. Buscaban una historia secreta, un talento oculto, una anécdota inspiradora, cualquier cosa que permitiera creer que la elección no había sido tan absurda como parecía. Tristemente, no encontraron nada, y cuanto más investigaban, más evidente se volvía que aquel individuo era exactamente quien parecía ser, un hombre completamente común. Había nacido en una ciudad que no figuraba entre las más importantes del mundo, no provenía de una familia influyente, no había heredado fortuna ni prestigio. Su infancia había transcurrido de forma tan normal que resultaba casi imposible convertirla en noticia. Había ido a la escuela, había tenido amigos, había cometido errores, había soñado con futuros distintos. Nada más y nada menos. No existían tragedias extraordinarias en su pasado, no existían triunfos legendarios, no había sobrevivido a guerras heroicas ni había realizado descubrimientos revolucionarios. Su vida era tan parecida a la de millones de personas que resultaba difícil distinguirla de las de los demás. Y sin embargo, como suele ocurrir cuando se observa algo con suficiente atención, la aparente simplicidad ocultaba una profundidad que casi nadie había considerado, porque una vida ordinaria sigue siendo una vida, y una vida humana nunca es realmente pequeña para quien la vive. Cuando era niño, por ejemplo, había creído que el mundo era mucho más grande de lo que realmente era. Los veranos parecían eternos, los inviernos parecían interminables. Los años avanzaban lentamente. Los adultos daban la impresión de poseer respuestas para todo, y como la mayoría de los niños, estaba convencido de que algún día se convertiría en alguien importante. Todavía no sabía qué significaba exactamente aquella palabra, importante. Solo sabía que deseaba hacerlo. Deseaba dejar una huella, deseaba que su existencia significara algo, deseaba alcanzar algún destino extraordinario. Aquellos sueños cambiaron muchas veces durante su juventud. Hubo una época en la que quiso ser músico, otra en la que quiso viajar por el mundo, otra en la que imaginó convertirse en escritor, otra en la que creyó que podía cambiar la realidad mediante esfuerzo y determinación. Pero los años tienen una forma peculiar de negociar con las expectativas humanas. No destruyen los sueños de golpe, los transforman, los moldean, los vuelven más realistas, más pequeños, más cercanos, más alcanzables. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, aquel niño que imaginaba conquistar el mundo terminó pareciéndose a millones de adultos que existieron antes que él. Consiguió un empleo, pagó cuentas y aprendió a vivir dentro de horarios. Descubrió que la responsabilidad suele ocupar más espacio que la ambición.
y solo siguió adelante. No porque hubiera renunciado a sus sueños, sino porque así funcionaba la vida para la mayoría de las personas. Existen muy pocos elegidos destinados a realizar hazañas legendarias. La inmensa mayoría simplemente intenta construir algo parecido a la felicidad, utilizando los materiales que tienen disponibles. Eso fue exactamente lo que hizo él. Trabajó, se esforzó, cometió errores, aprendió, volvió a equivocarse y volvió a aprender. A veces ganó, a veces perdió, a veces creyó encontrarse en el camino correcto, a veces estuvo convencido de haberse equivocado por completo. Era una existencia común, pero también una existencia profundamente humana. Con el paso de los años, llegaron las inevitables decepciones, sueños que nunca se materializaron, oportunidades perdidas, decisiones que parecían correctas en su momento y que después comenzaron a perseguirlo durante noches enteras. Como casi todos los seres humanos, descubrió que el arrepentimiento rara vez se relaciona con los grandes acontecimientos. Generalmente, nace de momentos pequeños, palabras que no fueron dichas, llamadas que nunca se hicieron, personas que desaparecieron antes de escuchar lo que necesitaban escuchar. Y aunque nadie más lo sabía, aquellas experiencias dejaron marcas profundas en él. Quizás no marcas visibles, no espectaculares, pero reales. Había amado, había perdido, había sido herido y también había herido a otros. Había pedido perdón algunas veces, otras no tuvo oportunidad. Había observado cómo el tiempo se llevaba personas importantes de su vida. Había asistido a funerales, había celebrado nacimientos, había experimentado la extraña mezcla de alegría y tristeza que acompaña a la mayoría de los recuerdos valiosos. Nada de aquello era excepcional. Precisamente por eso era importante, porque representaba algo compartido, algo reconocible y precisamente algo universal. Sin embargo, si alguien hubiera preguntado en aquel momento si se consideraba una persona artística, probablemente habría respondido que no. No pintaba, no escribía profesionalmente, no actuaba, no componía música, no poseía ninguna habilidad capaz de impresionar a una audiencia. Cantaba de vez en cuando, como millones de personas cantan cuando están solas. Escuchaba canciones durante sus trayectos diarios. Tarareaba melodías mientras realizaba tareas rutinarias. Pero nada más. La idea de presentarse frente a una audiencia planetaria habría parecido ridícula. Y aún así, sin saberlo, llevaba décadas preparándose para algo. No para una actuación, no para un espectáculo, sino para comprender el significado de ciertas palabras. Palabras que había escuchado incontables veces sin prestarles demasiada atención. Palabras contenidas en canciones que aparecían y desaparecían a lo largo de la vida. Canciones asociadas a recuerdos, a personas, a momentos concretos. Entre todas ellas existía una que ocupaba un lugar especial. No porque fuera su favorita, no porque la escuchara constantemente, sino porque aparecía una y otra vez en diferentes etapas de su vida, como si estuviera esperando pacientemente el momento adecuado. La había escuchado siendo joven, la había escuchado siendo adulto, la había escuchado en celebraciones, la había escuchado en despedidas, y cada vez significaba algo distinto. Porque las canciones tienen una curiosa capacidad para cambiar sin modificar una sola nota. La música permanece igual. Quien cambia es la persona que la escucha. Y mientras tanto, el planeta entero continuaba observándolo.
La atención mediática alcanzó niveles absurdos. Periodistas analizaban cada detalle de su pasado, entrevistaban antiguos compañeros de escuela, compañeros de trabajo, familiares lejanos, vecinos, conocidos, cualquiera que hubiera compartido algún momento de su vida con él. La humanidad buscaba desesperadamente señales de grandeza y no las encontraba. Lo único que encontraba era humanidad. Era historias pequeñas, sencillas, normales. Y aquello comenzó a inquietar aún más a la población, porque cuanto más aprendían sobre él, más evidente resultaba una realidad incómoda. Podría haber sido cualquiera. No existía nada particularmente único en su trayectoria. Millones de personas se identificaban con fragmentos de su vida. Millones reconocían emociones familiares. Millones observaban aspectos de sí mismos reflejados en aquel desconocido. Era precisamente esa normalidad lo que comenzaba a volverlo inquietante. Si él representaba a la humanidad, entonces la humanidad estaba siendo representada exactamente como era, no por sus genios, ni por sus héroes, ni por sus figuras más brillantes, sino por una persona promedio. Y eso obligaba a la especie entera a contemplarse desde una perspectiva diferente. La situación se volvió aún más extraña cuando comenzaron a realizarse entrevistas oficiales previas a la ceremonia. Los organizadores galácticos necesitaban recopilar información básica sobre el representante humano. Las grabaciones fueron transmitidas a millones de espectadores y el resultado no tranquilizó a nadie. Lejos de comportarse como un futuro embajador cultural, el hombre parecía tan desconcertado como el resto del planeta. Respondía con honestidad, reconocía sus limitaciones, admitía no tener idea de por qué había sido elegido. Reconocía sentirse asustado. No intentaba aparentar seguridad, no intentaba parecer extraordinario, no intentaba construir una imagen heroica. Simplemente era sincero. Aquella sinceridad produjo reacciones contradictorias. Algunas personas la encontraron reconfortante, otras la consideraron aterradora. Después de todo, la humanidad estaba acostumbrada a depositar su confianza en expertos, en profesionales, en individuos especialmente capacitados, no en alguien que parecía tan perdido como cualquier otro. Los días continuaron avanzando. La fecha de la ceremonia se acercaba y la presión aumentaba. Cada mañana despertaba sabiendo que miles de millones de personas estaban pensando en él. Cada noche se acostaba consciente de que la galaxia entera esperaba algo de su parte. Era una carga difícil de describir, no porque alguien lo estuviera obligando a actuar de determinada manera, sino porque representaba algo mucho más grande que él mismo. Representaba a todos, a cada ser humano vivo, a cada generación pasada, a cada generación futura, y cuanto más reflexionaba sobre ello, más imposible parecía la tarea. ¿Cómo podía una sola persona resumir la experiencia humana? ¿Cómo podía alguien condensar miles de años de historia en una única presentación? ¿Cómo podía capturar algo tan intenso? No encontraba respuestas, solo preguntas, preguntas que se acumulaban día tras día, preguntas que lo acompañaban mientras caminaba, mientras trabajaba, mientras intentaba dormir, preguntas que comenzaban a erosionar lentamente la poca confianza que le quedaba, porque en el fondo existía un pensamiento que regresaba una y otra vez, un pensamiento imposible de ignorar. Quizás la humanidad necesitaba un artista, quizás necesitaba un poeta, un músico extraordinario, a cualquier persona que no fuera él. Sin embargo, el universo rara vez consulta nuestras preferencias y el tiempo continuó avanzando. La fecha señalada se aproximó inexorablemente. Las naves encargadas de trasladarlo a la estación
donde tendría lugar la prueba del alma, ya estaban preparadas. Los representantes galácticos aguardaban su llegada. La ceremonia se acercaba, y mientras la humanidad observaba con creciente ansiedad, el hombre comenzó a comprender una verdad que cambiaría el curso de toda su historia. No importaba cuánto deseara ser otra persona, no importaba cuánto admirara a artistas más talentosos, no importaba cuánto dudara de sí mismo, la elección ya había sido realizada, y dentro de muy poco tiempo tendría que enfrentarse a una pregunta para la que todavía no poseía una respuesta. Era una pregunta simple, una pregunta aterradora, una pregunta de la que dependía el futuro de toda una especie. ¿Qué podía ofrecer un hombre común al universo? Me gustaría recordarles que esta historia la escribí para ustedes. Va a constar de solo 6 capítulos. Ya están todos escritos, solo los voy a grabar para seguírselos subiendo. Además, les quería pedir que si les gusta la historia, la comenten, la compartan y reaccionen a ella. Intento leer todos los comentarios, así que si tienen algo bueno que decir, no olviden dejarlo en los comentarios. Si tienen algo malo que decir, también es bienvenido. Siempre se puede seguir mejorando. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y si está en tus posibilidades volverte un miembro del canal, te lo agradecería demasiado. Haciéndolo, me ayudas a seguir trayendo contenido de manera constante. Y bueno, sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible. No solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias. En especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.